Bien, en física es muy importante entender lo que es la aceleración centrípeta, la rotación. Todos estos temas tienen unas bases bien fundamentadas, que es lo que vamos a intentar explicar en este momento. Es el objetivo de este video. En ese orden de ideas vamos a empezar de una vez. Si tenemos, en este caso, un vector 1, se nos presenta por otro lado, más adelantico, otro vector 2, y tendríamos de este punto otro vector 3. Ya todos estamos familiarizados con lo que es la velocidad tangencial, lo que tenemos pues es algo que ya hemos visto en las clases pasadas. Entonces empezamos inmediatamente suponiendo que toda esta trayectoria que está presentando esta velocidad nos corresponde a una velocidad constante. Entonces podemos decir, sin dudarlo, que velocidad es igual a la magnitud del vector 1. Estas barritas significan magnitud, que la magnitud del vector 2 es igual, y que también es igual a la magnitud del vector 3. Bien, entonces ya teniendo esas igualdades, podemos decir que este círculo, como obedece a una rotación, podemos encontrar unos diferentes radios. Entonces decimos que acá vamos a encontrar un radio al que vamos a llamar el radio 1, con el vector 2 se nos forma otro radio que lo vamos a llamar el radio 2, y con el vector 3 se llama radio 3. Entonces, en ese caso, si nos damos cuenta, la magnitud de esos radios es la misma. Entonces podemos llegar a la conclusión que radio es igual a la magnitud del radio 1, que también es igual a la magnitud del radio 2, y que su magnitud es la misma del radio 3. Bien, entonces lo que en realidad queremos llegar en este video es a decir o a comprobar que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a poner otro de estos circulitos que tenemos acá, lo colocamos ahí y vamos a empezar a ubicar estos radios. Por ejemplo, este vector lo vamos a transformar hacia esta gráfica que tenemos acá. Entonces, cogemos este primer radio que ya se dieron cuenta ustedes que está en el mismo color, bueno, así, y lo pasamos, tal como está ahí, lo pasamos a este lado. Nos quedaría el vector 1, ¿no? Que tiene una magnitud y una dirección. Bien, el segundo vector que tenemos acá, de igual forma vamos a pasarlo, entonces ese vector nos quedaría mirando hacia allá. Lo único que estoy haciendo es transcribiendo estas cositas que están acá, las estoy pasando hacia allá. Y el tercero, que está en un color morado, lo pasamos de igual forma hasta allá. Entonces notemos que en este caso el radio de este círculo se nos convierte en la magnitud de estas velocidades. O sea que, bueno, le colocamos un color acá más notorio, que el radio de este círculo va a ser la velocidad. Es una forma de demostrar visualmente
qué es lo que está sucediendo y cómo podemos llegar a esta aceleración centrípeta. ¿Cómo es posible que la aceleración centrípeta en una curva o en un radio nos jale hacia adentro? Es una pregunta que a muchas personas les cuesta comprender, precisamente porque es un poco más de estudio, no es tan sencillo como mirar y ya decir, bueno, esto funciona así. Bien, continuando. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, borré acá porque ha quedado un poco mal visto, que el radio es la velocidad, y en este caso nuestro radio va a ser el mismo. Entonces, cuando estamos hablando de velocidad, en este primer caso que tenemos acá, estamos hablando de un cambio de la posición durante toda esa trayectoria circular correspondiente a una velocidad, que es la primera que mirábamos, el primer caso que mirábamos en los desplazamientos. Entonces, ¿qué pasaba en este segundo caso? Cuando ya era la velocidad la que nos estaba cambiando, debido a que a algo que se llama aceleración. Entonces, si vemos el comportamiento de estas flechas que miramos acá, la verde, la roja y la morada, podemos decir que la aceleración nos está llevando hacia ese lado. Entonces esa sería la aceleración 1. Esta, que también es tangencial, podríamos decir que es la aceleración 2. Y esta, tangencial también, diríamos que es la aceleración 3. Entonces, si nos damos cuenta, hacia ese lado está acelerando, hacia ese lado está moviéndose la velocidad, hacia ese lado está cambiando. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, para que no se ponga un poco abstracto lo que vamos a decir a continuación, vamos a cambiar el color, vamos a colocar un color más claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de este radio de acá, estamos hablando de un cambio de posición gracias a la velocidad que está llevando. Ese sería, entonces tenemos un radio 1, tenemos un radio 2, un radio 3. Angularmente nos está cambiando de posición gracias a la velocidad. En este segundo caso, la velocidad es la que está cambiando. ¿Gracias a qué? A estas aceleraciones que encontramos acá. Entonces, si esta es la de velocidad, gracias a las aceleraciones, y esta es la de posición, y estamos hablando de una aceleración, como lo dice acá, simplemente lo que vamos a hacer es tomar esta primera, que es el primer caso, dense en cuenta que es el vector verde, corresponde al vector 1, y nos llevamos esa misma flechita de aceleración, esta que tenemos acá, nos la vamos a llevar tal como está, vamos a colocar el color amarillo que teníamos ahí, y lo ubicamos en los cambios de posiciones. Esta flechita la llevamos allá donde está el vector. Entonces partiríamos de acá, y hacia dónde está apuntando esa aceleración, démonos cuenta que está apuntando hacia este lado, la aceleración. Bien, tenemos esta segunda aceleración que corresponde a este vector rojo, pero hacia dónde está apuntando esta aceleración. Dense en cuenta que la aceleración está apuntando hacia este lado. Bien, y de igual forma funciona con esta última, hacia dónde nos está apuntando esa aceleración, hacia adentro. Si ustedes se dan cuenta, ya que les había explicado este caso que es el cambio de posición, y aquí es cambio de velocidad, ¿hacia dónde está apuntando todas las aceleraciones? Hacia el centro del círculo. Si nos damos cuenta, todas las aceleraciones pasándolas al cambio de posición están apuntando hacia el centro del círculo. Entonces, teniendo claro esto, podemos decir que la aceleración se comporta de igual forma como lo teníamos en este caso de acá.
podemos decir que la aceleración es igual a la magnitud que tiene el vector de aceleración 1, que es igual a la magnitud que tiene el vector de aceleración 2, y también va a ser igual al de aceleración 3. Bueno, ahí podemos, vamos a moverlo un poco, se nos ha quedado corto, vamos un poco hacia acá, tenemos que es igual a aceleración en el vector 3. Bien, ahora lo que necesitamos saber es evaluar esta partecita. Vamos a cambiar el color a un color, bueno, color diferente. Esta parte que tenemos acá, el cambio que tuvo en la posición y que provocó la velocidad. Entonces, sabemos que todo el círculo, toda la longitud del círculo corresponde a 2pi, 2 veces pi, pero nos interesa solo esta parte de acá, solo esta parte que estoy señalando en este momento, esa es la única parte que nos interesa. Entonces eso sería 1/4 de 2pi sobre la velocidad que nos está haciendo posible el cambio, eso sería el t, el tiempo. Bien, y de igual forma funciona en este segundo círculo. Tendríamos 2pi, aquí es el radio, entonces que es el cambio en la posición. Un momento, arreglo una cosa acá, esto que no se vaya a confundir con velocidad, hacer bien una R bien marcada, eso es una R, el radio, corresponde al radio, y acá sí tendríamos 2pi por la velocidad, porque es la que está cambiando. Aquí estaba cambiando el radio, aquí está cambiando la velocidad. ¿Gracias a quién? Pues a la aceleración. Bien, y esto sería otro tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una igualdad. Tenemos t en ambos casos, y lo que hacemos es resolver esa igualdad. Entonces tendríamos 1/4 de 2pi por el radio sobre velocidad, que nos llevaría a 1/4 de 2pi por la velocidad sobre la aceleración. ¿Sí? Lo único que hice fue pasar de este lado de la igualdad acá y este lado de la igualdad acá. Resolverla. Simplificamos lo que tenemos igual a ambos lados. Vamos a cambiar ese color para decir que simplificamos esto con esto y esto con esto. Finalmente nos quedaría el radio sobre la velocidad igual a la velocidad sobre la aceleración. Y si hacemos el despeje de esto en cruz, podemos llegar a la conclusión inicial que la aceleración es igual, subimos la aceleración, en este caso lo subimos acá, es igual a la multiplicación de estas dos velocidades, que nos quedaría velocidad por velocidad, la cual podemos expresar de la forma de velocidad al cuadrado, sobre el radio, que fue el que pasó a este lado. Y hemos acabado. Tenemos la demostración de esto que teníamos inicialmente.